Bienvenidos a este módulo de liturgia bíblica. Esta es la cuarta clase de este módulo y vamos a finalizar este precioso tema que hemos estado estudiando acerca de la liturgia, de la adoración. Comencemos con Juan capítulo 4, versículo 23, que dice: «Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Hemos estado viendo acerca de la liturgia bíblica y hemos examinado este tema de diversas maneras. Comenzamos hablando en la primera clase del objeto de nuestra liturgia, que es Dios. El creyente tiene una razón para adorar y esa razón es única y exclusivamente Dios. Tiene un objetivo, una meta cuando adora, y es glorificar el nombre de Dios. En la segunda clase hablamos del culto bajo el Antiguo Testamento y examinamos lo que es la adoración pública del creyente del Antiguo Testamento. Vimos algunas expresiones de adoración en el Antiguo Testamento y aprendimos que el centro del culto siempre ha sido la adoración a Dios a través de un mediador. Que el culto tiene que ver con la satisfacción de la justicia de Dios. Vimos que el hombre es pecador, que él no puede agradar a Dios y que la manera correcta de acercarse es con un sacrificio. Vimos cómo a través del sacrificio, a través de un sustituto, la justicia de Dios es satisfecha y el nombre de Dios es exaltado. Luego, en la clase 3, hablamos del culto bajo el Nuevo Testamento. Y en este vimos que la adoración del Nuevo Testamento pasa por lo mismo. Ya no hay templo. No porque Dios haya cambiado o Dios ya no le gusta que le adoren de esta manera, sino porque en Cristo se cumple todo lo que en el Antiguo Testamento eran sombras. Todo ese culto en el cual la justicia de Dios era satisfecha por medio de un animal sacrificado, se cumplió en Cristo, que es el Cordero de Dios que fue sacrificado para satisfacer la justicia de Dios. Y en el Nuevo Testamento hablamos del culto como una exaltación a Dios a través de recordar la obra preciosa de nuestro Salvador. Hoy, en esta cuarta clase, vamos a hablar del orden de culto de las iglesias bíblicas. Hemos aprendido que a Dios sí le importa la manera en que nosotros ofrecemos adoración a Él. Y por ello dejó directrices claras que deben ser obedecidas si queremos realmente agradarle. No podemos adorar a Dios de cualquier manera. No le podemos agradar de cualquier manera. Él dejó las directrices y debemos seguirlas si queremos verdaderamente agradar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También hemos aprendido lo que la Biblia nos muestra de la liturgia y el culto público, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y concluimos que en toda la historia de la redención, la adoración se trata de Cristo. Y quisiera terminar este módulo mirando 10 elementos del culto público que podemos encontrar en las Escrituras y que han sido comunes en la iglesia bíblica a través de los tiempos. Si nosotros miramos la adoración de la iglesia cristiana en la actualidad, muchas iglesias han reducido el culto a lo que es la alabanza, la predicación y el tomar las ofrendas, y ya, prácticamente ese es todo el culto. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del culto público? ¿Cómo era el culto público? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento ya lo vimos. Cómo Dios quería que fuese adorado su nombre, pues ya lo vimos, ¿no? Y tomando todos estos elementos que hemos estado viendo a través de estas clases pasadas, pues en esta vamos a tomar 10 elementos del culto público
que encontramos que son comunes dentro de la adoración tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y que son importantes. No solamente 3, sino 10. Y vamos a ver cuáles son esos 10 elementos. El primer elemento del orden de las iglesias bíblicas es la enseñanza de las Escrituras. En el culto público siempre ha sido importante un tiempo para edificarnos doctrinalmente. La iglesia necesita ser adoctrinada, necesita crecer en la doctrina de Dios y por ello la enseñanza es importante. Y cuando hablo de la enseñanza estoy hablando de algo diferente a la predicación. Las iglesias bíblicas, obedeciendo al mandato del Señor de escudriñar las Escrituras, siempre han sacado un tiempo cada domingo para estudiar las Escrituras, para edificarse doctrinalmente, para que la iglesia tenga unas bases sólidas, ¿no? Pablo le escribe al pastor Timoteo acerca de sus deberes en la iglesia de Éfeso y le dice específicamente en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura y la exhortación y la enseñanza. Miren este mandato claro del apóstol al pastor Timoteo. Él le habla de la enseñanza. La enseñanza es importante, la iglesia necesita crecer. Hay mucha doctrina por aprender y por eso el tiempo de enseñanza bíblica es muy importante dentro del orden del culto público, porque prepara a la iglesia para servir al Señor y también le hace más fuerte contra los ataques del enemigo. Esos ataques que son comunes en toda la historia de la redención en contra de la iglesia a través de falsos maestros. Si ustedes recuerdan, dentro de lo que la Biblia nos muestra, en el Antiguo Testamento estaban los falsos profetas. Y en el Nuevo Testamento, Pablo mismo nos advierte de la presencia de muchos falsos maestros. Las iglesias a las que escriben los apóstoles estaban siendo contaminadas por falsa enseñanza. ¿Cómo permanece fiel una iglesia? ¿Cómo aprende a permanecer fiel un creyente en la sana doctrina? Únicamente a través de la enseñanza doctrinal, que es diferente, ¿no?, a la predicación. La predicación es lo que el texto nos dice, Dios nos dice a través del texto bíblico, y es maravillosa, habla a nuestro corazón, ministra a nuestra vida. Pero aparte de la predicación necesitamos enseñanza doctrinal, alimento que pueda fortalecer nuestra vida para estar preparados contra los ataques del enemigo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 14, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Nótese bien esa palabra, ¿no? Para la edificación. La edificación es importantísima porque es cómo la iglesia se prepara. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren lo que sigue diciendo el versículo 15, dice, sino que siguiendo la fe en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Claramente el apóstol Pablo nos muestra la necesidad de los pastores y maestros dentro de la congregación para edificar al cuerpo de Cristo, para que esté preparado, para que no sea inmaduro, llevado por cualquier viento de doctrina, sino que esté preparado. La enseñanza bíblica dentro de la iglesia es muy importante, dentro del culto público. Las iglesias
bíblicas apartan un tiempo cada domingo para la enseñanza, un tiempo que también es conocido en las iglesias como escuela dominical, que es ese tiempo en el que la iglesia se prepara, se edifica a través de un estudio importante de las Sagradas Escrituras. En algunas iglesias se suele usar la división por edades, ¿no? Se divide la iglesia en adultos y niños, o en adultos, jóvenes y niños, con el fin precisamente de que todos podamos entender, de que cada uno tenga la información de tal manera que la pueda entender, ¿no? Y por eso se hacen estas divisiones. Pero el objetivo es el mismo, que podamos ser edificados. Qué bueno que nuestros hijos, nuestros jóvenes sean edificados en el Señor y podamos nosotros estar preparados para cualquier ataque del enemigo en contra de la iglesia en el área doctrinal. El segundo elemento que podemos considerar en este estudio que estamos haciendo de la liturgia y del orden de culto de las iglesias bíblicas es la oración. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, precisamente en relación al culto público en la iglesia, le habla acerca de la necesidad de la oración. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este texto nos habla de la necesidad de la oración dentro del culto público. Y es interesante cómo el apóstol Pablo especifica, ¿no?, todo lo que la iglesia debería hacer en la oración. Oraciones, peticiones, dice acciones de gracia por todos los hombres. Esas son las cosas que debemos hacer dentro del culto público en cuanto a la oración. Y luego nos habla de por quiénes o cuál debe ser el objetivo de nuestra oración. Habla de los reyes, de los que están en eminencia. Y es interesante que dice que para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La iglesia debería orar por sus gobernantes. El gobernante puede decidir perseguir a la iglesia. El gobernante puede tomar decisiones impías que nos pongan a nosotros en peligro. Puede legitimar la maldad, como lo está haciendo ahora muchas autoridades en muchos países. Y todo eso lo que hace es que nosotros no podamos vivir quieta y reposadamente. La iglesia debería orar por la situación de su país, por las personas que están en eminencia, por los que hacen las leyes, para que Dios les dé luz y ellos puedan gobernar de una manera correcta. Y Pablo nos dice que eso es lo bueno y lo agradable delante de Dios, que nosotros sometamos delante de Dios todas las necesidades, las situaciones de la iglesia, que podamos clamar por nuestro país. También nos dice que podemos clamar para que las personas se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Todo esto hace parte de la oración que debemos hacer como iglesia. Las iglesias oran por las necesidades de los creyentes, por las familias de los creyentes. Hay situaciones de enfermedad, situaciones de falta de empleo. Y todas estas cosas son importantes dentro del culto público también, poderlas expresar en oración como iglesia. Ha sido una práctica histórica en el culto público honrar a Dios con nuestras oraciones y poner delante de su presencia las peticiones de la congregación. Otro punto dentro de nuestro estudio es la lectura bíblica, ¿no? Ese es el tercer punto, el tercer elemento importante dentro del culto público que debería haber en las iglesias. Este punto, por ejemplo, ya hoy en día hay muchas iglesias que no atienden este punto. El punto importante de la lectura bíblica. Este es el elemento del culto público que en muchas iglesias ya se perdió, ya no está. El tiempo de lectura bíblica que fue tan importante dentro del Antiguo Testamento. Recordemos que la lectura de la ley, los profetas y los libros poéticos pues eran muy importantes dentro del culto
del Antiguo Testamento. Incluso hay algunas partes del culto público del Antiguo Testamento para el que estaban destinadas ciertas lecturas específicas. Así que la lectura de la Biblia, de la Palabra de Dios, es muy importante dentro del culto público para las iglesias. Deberían todas las iglesias tener ese punto presente de la lectura de la Palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 2, nos habla de un momento en que la iglesia se reúne después de que ellos retornan del cautiverio a su tierra y se reúnen específicamente para esto. Miren que no había en sí una predicación, o no había en sí un mensaje pues que se diera con estos textos, sino que lo único que se hizo fue la lectura. Y eso está en Nehemías capítulo 8, versículo 2, y el versículo 3 que dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Eso fue lo que se hizo, una lectura. Dentro de esa lectura, si usted ha leído el pasaje, te recordará que Dios redarguyó el corazón del pueblo. Miren, no había una predicación, no había una enseñanza. Sin embargo, la sola lectura de esos textos logró hacer que este pueblo se arrepintiese y hiciese un pacto delante de Dios. Así que la lectura bíblica es importante dentro del culto público. En el Nuevo Testamento la lectura de las Escrituras fue también muy importante, ya que la palabra de Dios fue el elemento central del culto dentro del Nuevo Testamento, como ya lo vimos. En Colosenses, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor: cuando esa carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ahí está la orden del apóstol Pablo en cuanto a la lectura de la palabra de Dios, la lectura de las cartas que le enviaba, que hacen parte de la palabra de Dios. Siempre hemos visto dentro de la iglesia que la lectura bíblica es importante. En muchos documentos antiguos de la congregación, de las congregaciones cristianas, pues muestran que la iglesia apartaba un tiempo para la lectura bíblica. Por eso la lectura del Nuevo y el Antiguo Testamento tiene que ser un elemento importante dentro del culto público de las iglesias. Y deberíamos retomar esa práctica preciosa de leer las Escrituras en la congregación. Vamos a ver otro punto de el culto que es importante, que es la confesión de fe. Este es otro punto que ha sido hoy en día olvidado por muchas iglesias, y es un punto muy especial porque es cuando la iglesia confiesa lo que cree, ¿no? Confesar nuestra fe de una manera pública ha sido en toda la historia de la redención algo vital para el pueblo de Dios, porque esto le permite preservar su vivencia, su doctrina, y también pasarla a las generaciones siguientes. Si en nuestros cultos nosotros confesamos nuestra fe, esa fe va quedando grabada en el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, y esa fe va a ser preservada. Muchos pasajes del Antiguo Testamento son claros en los mandatos que Dios hizo de repetir ciertas palabras, muchas veces dentro del contexto del culto público. Repetir ciertas palabras, decir ciertas cosas que no eran místicas como algunos han querido pensar que lo son, sino que simplemente eran recordar lo que el pueblo de Dios ha creído siempre. Eso se llama una confesión de fe. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 26, versículo 4 al 7 dice: y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios,
Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Miren, estas son palabras que el creyente tenía que decir cuando estuviese allí delante del sacerdote. Era algo que él tenía que confesar. ¿Qué confesaba? Dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó la voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Miren la declaración de este hombre. Cuando él estaba allí delante del sacerdote, él tenía que repetir algo que era simplemente la historia que ellos habían vivido. El padre arameo obviamente están refiriéndose a Abraham, y cuenta lo que pasó, ¿no? Dentro de la historia. Él sigue, si leyéramos, él sigue relatando lo que pasó. ¿Por qué tenía que esa persona repetir estas palabras? Porque era su confesión de fe, la confesión de la vivencia que ellos tuvieron en el camino a la tierra prometida, en el trayecto, en todo lo que pasaron. Y todo esto obviamente iba quedando guardado en el corazón de las nuevas generaciones. Esta costumbre se perpetuó también en la iglesia cristiana, y de ella surgieron después lo que fueron los credos, que son las breves declaraciones de fe bíblica que la iglesia elaboró para repetir precisamente dentro del culto. Para repetir, por ejemplo, en el tiempo en el que una persona se iba a bautizar. La confesión de fe era muy importante y por eso se hicieron lo que se conocieron como los credos. Hoy en día muchas iglesias cristianas desconocen la historia de los credos, de la importancia de los credos, por ejemplo el credo de Nicea, de los catecismos, por ejemplo. La palabra catecismo, pues nosotros la escuchamos y la conectamos enseguida con la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, la palabra catecismo era usada dentro de la iglesia y era la manera en que se enseñaba a los creyentes. Era la manera en que se impartía doctrina a los nuevos creyentes, a las personas que van llegando a la iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia bíblica, elaboró catecismos como el catecismo de Westminster, elaboró confesiones de fe como la confesión de fe de Westminster, y todas estas no son otra cosa que declaraciones de fe. Son documentos a través de los cuales la iglesia declara lo que ella cree, en lo que confía. Por eso son importantes. Le invito, si usted nunca ha escuchado hablar de estas herramientas que tenemos en la historia de la iglesia, a que las consulte, a que las vea, porque son importantes, y vea cómo esas declaraciones son muy bíblicas, muy acertadas y muy necesarias para la iglesia para crecer en doctrina. Así que la confesión de fe de los creyentes hace parte de los puntos importantes de la iglesia. La iglesia debería confesar todos los domingos, debería confesar su fe públicamente y dejar en la mente y en el corazón de sus hijos impregnada la doctrina bíblica. Estos documentos históricos de los que les hablaba de la iglesia son leídos como parte del culto público en muchas iglesias bíblicas en la actualidad, y al igual que en el Antiguo Testamento, ayudan a la iglesia a preservar su vivencia, su doctrina y pasarla a las generaciones siguientes. Así que por eso debemos hacer dentro del culto público un tiempo para declarar aquello en lo que nosotros creemos, aquello que es la doctrina bíblica. Un quinto punto importante dentro del culto público es la contrición. La contrición es el arrepentimiento, la confesión de pecados, la expresión de confianza en la obra de nuestro Dios en el Señor Jesucristo para limpiarnos de nuestros pecados. La iglesia en el Antiguo Testamento tenía como una parte central prácticamente este punto, ¿no? La contrición. Cada vez que el creyente iba al tabernáculo o al templo, iba con el deseo de
adorar a Dios, pero también de pedirle perdón por sus pecados, de confesar sus pecados, de ofrecer un sacrificio por sus pecados. Leemos, por ejemplo, en Levíticos capítulo 5, versículos 5 y 6, que dice: cuando pecare en alguna cosa, en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Este es uno de los sacrificios, de los muchos sacrificios que se ven dentro del libro de Levítico. Y como pueden ver ustedes, aquí nos habla de la confesión de pecado, ¿no? Las personas tendrían que llegar, confesar su pecado públicamente delante de Dios y a traer su expiación, ¿no? Traer esa expiación por su pecado, que era la manera en que la justicia de Dios era satisfecha y la manera también en la que el pecador quedaba reconciliado con Dios a través de la expiación. Y eso era muy importante dentro del culto público y lo es todavía. Debemos nosotros recordar que la Biblia no cambia, que Dios no cambia. Obviamente en el Nuevo Testamento también es importante ese punto, pero ya no con los elementos del Antiguo Testamento que anticipaban la obra de Cristo, sino que en el Nuevo Testamento lo que se hace es evocar la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario, en la cual Él ya satisfizo la justicia de Dios y limpió nuestro pecado. Así que en el Nuevo Testamento ya no traemos un cordero, porque el cordero ya fue inmolado, que es el Señor Jesucristo. Hebreos 9, 13 y 14 dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo hasta el 15. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Claramente, aquí nos está diciendo el autor de Hebreos que en el Nuevo Testamento las cosas siguen igual. El hombre es pecador, necesita un sustituto delante de Dios, solamente que esta vez Cristo es el Cordero, es el cumplimiento de todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, y es a través de Él, por su obra, por su sacrificio en la cruz, como sustituto, que el creyente puede entrar en la presencia de Dios y adorar. Así que en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo, solamente que la contrición mira a Cristo, se enfoca en Cristo. Nosotros recordamos nuestros pecados delante de Dios en oración y le pedimos perdón por la obra de Cristo, por lo que Cristo hizo. El apóstol Juan, en la primera carta, escribe a la iglesia en el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa era una invitación del apóstol a confesar nuestros pecados. Cada vez que venimos a la congregación deberíamos tomar un tiempo para confesar nuestros pecados individuales, pero también como iglesia, el pecado de la congregación. Porque esa era parte importante del culto público en el Antiguo Testamento, lo es en el Nuevo Testamento y lo sigue siendo para nosotros las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia bíblica tiene por un punto muy importante en la contrición delante de Dios, y debemos nosotros también hacerlo, practicarlo. Otro punto dentro del culto público que ha sido histórico en la iglesia es la alabanza. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la alabanza, especialmente con cánticos, ha sido fundamental en el culto público. Nosotros podemos leer mucho acerca de la alabanza, de los cánticos, de las celebraciones delante de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, en el Salmo 149, 1
y 2 dice la palabra. Aleluya. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. En la congregación de los santos en el Antiguo Testamento se hacía alabanza, se cantaba, se celebraba el nombre de nuestro Dios. Y dentro de la organización de David, si ustedes recuerdan, porque David es el que organiza también la parte de adoración dentro del templo, dentro de esa organización, los cánticos desempeñaban un papel muy importante. Recordemos que David puso hombres que ministrasen delante de Dios todo el tiempo. Y lo mismo hizo Salomón. Cuando Salomón tuvo que ejecutar las órdenes de David, él le da importancia a estos cantores de este tiempo de adorar a Dios con el cántico dentro del culto del templo. Entonces las iglesias del Nuevo Testamento continuaron también alabando a Dios con cánticos. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento referencias también con relación al canto. Efesios, por ejemplo, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Debemos nosotros, como creyentes, darle gloria a nuestro Dios, y una de las expresiones litúrgicas de adoración y de alabanza son los cánticos. Esos cánticos que deben hacerse de todo el corazón, como dice este texto que Pablo escribió aquí. Debemos cantar alabando al Señor en nuestros corazones. El cántico no es simplemente la repetición de lo que estamos escuchando, sino hacerlo de corazón, con todo nuestro ser delante de Dios. De igual manera, las iglesias bíblicas han continuado haciendo este punto importante dentro de su organización, que es la alabanza, dándole un lugar importante también a los cánticos dentro del culto público. Otro punto que es muy importante es la predicación. Y la predicación es importante porque las Escrituras ocuparon el papel protagónico en el culto público tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan, dentro del culto del Antiguo Testamento siempre las Escrituras eran importantes. Sin embargo, donde más vemos la importancia de ellas es en la sinagoga. ¿Recuerdan? Ya no había templo, la gente no podía reunirse en el templo porque estaban exiliados, y se hicieron estas sinagogas. Cuando regresan del cautiverio no hay un templo todavía, había sinagogas, se hicieron sinagogas, y lo que se hacía era leer las Escrituras, estudiarlas, que una persona las enseñase. Y la costumbre sigue del Nuevo Testamento. Recordemos que el culto público del Nuevo Testamento es muy parecido a lo que se hacía en las sinagogas, y predicar, el punto de la predicación era importante porque era comunicar con autoridad y convicción de manera oral y fiel el mensaje bíblico. ¿Qué es lo que dice el texto? Entenderlo y aplicarlo a la congregación. Esa es la predicación. La predicación es simplemente una enseñanza. Es una enseñanza que se aplica. Es una enseñanza que tiene como fin la parte práctica de la iglesia. Es el alimento constante de la iglesia. Entonces, para esto se requiere que el que predica, que el que enseña en la predicación, previamente haya hecho un trabajo exegético cuidadoso. El pastor tiene que tener tiempo, tiene que tener la disposición, tiene que tener la habilidad para poder estudiar el texto, para poder comprender el texto, entender el mensaje para la audiencia original, para luego sí poder enseñarlo a la congregación y aplicarlo a la congregación. Ese es el oficio del pastor. Pablo escribe al joven pastor Timoteo y le dice en 2 Timoteo 4, versículos del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y ese texto es maravilloso porque nos habla acerca del enfoque que tiene la predicación. La predicación es la enseñanza de la palabra de Dios. Y es una orden de Dios para sus siervos. Para eso estamos llamados nosotros, para predicar. Dice el texto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Y esa es una orden para nosotros, que nosotros prediquemos, porque hay un Dios en los cielos que nos ha encomendado esta labor y que va a hacer un juicio. Y le dice que prediques la palabra. Y miren el resumen de lo que es la predicación, ¿no? Dice que instar es llamar a la acción a la iglesia. Miren cómo la predicación va más allá simplemente de entender el texto. Tiene que tener un llamado a la iglesia, tiene que tener un llamado a la acción. Tiene que instar al creyente a hacer algo, a abandonar algo, a reforzar algo. En la predicación insta. Luego dice, a tiempo y fuera de tiempo, necesitamos predicar constantemente. Dice, reprende. La enseñanza también nos reprende. La enseñanza nos regaña, nos amonesta por las cosas que hacemos mal. Dice, reprende, exhorta. Exhortar es una palabra que habla acerca de animar. Entonces la palabra no solamente nos regaña en el momento que estamos haciendo las cosas mal, sino que también nos anima, nos exhorta cuando estamos mal, cuando estamos afligidos, cuando estamos decaídos, cuando no entendemos por qué la vida es como es, ¿no? La Biblia dice que Él nos exhorta por su palabra a través de la predicación. Dice con toda paciencia y doctrina. La predicación tiene que ser paciente. Es decir, la predicación no puede ser soberbia. Ningún pastor debe ser soberbio en su predicación porque todos somos pecadores. Cuando predicamos con soberbia estamos errados, estamos mal, porque la predicación debe ser humilde, como la enseñanza de alguien que también está luchando por su pecado, que también está en la carrera del camino de perfección. Tiene que tener entonces la predicación paciencia, pero también doctrina, ¿cierto? La predicación debe estar basada en las Escrituras. La predicación debe partir, salir, surgir de las Escrituras. Por eso es tan importante la enseñanza de las Escrituras que se hace versículo a versículo, cuando podemos tomar las Escrituras y exponerlas. Versículo a versículo es precioso. La predicación expositiva es importante porque a través de ella podemos hacer todo esto que nos está enseñando la palabra de Dios. Ahora, esto es importante y yo quisiera que nosotros reflexionáramos la importancia de que el pastor tenga tiempo para estudiar la doctrina. A veces las congregaciones quieren que su pastor estudie la Biblia y a la vez trabaje. Y los que saben, todos nosotros los que trabajamos y tenemos una familia, sabemos que cumplir con el hogar y el trabajo ya es difícil. Pero a veces la congregación quiere que el pastor trabaje secularmente, tenga su familia bien y aparte de eso prepare el mensaje. Y eso es prácticamente imposible. Es necesario que la iglesia sustente a su pastor, porque si no, él no va a poder aprovechar el tiempo para la doctrina bíblica. Estudiar las Escrituras, comprender su mensaje es algo que requiere de esfuerzo, requiere de tiempo. Y por eso el llamado del Señor en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento a que la iglesia cumpla con su deber con el pastor. El pastor debe enseñar con toda paciencia y doctrina y para ello necesita dedicarse a su labor. Dice, y el versículo 3 es importante porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón debes amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Miren, este texto nos recuerda algo que estamos viendo ya. El apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo que vendrán tiempos, pero la realidad es que nosotros ya estamos viviendo en ese tiempo en que muchas iglesias no sufren la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír y se amontonan a escuchar maestros que predican conforme a sus concupiscencias, maestros que no tienen una verdadera doctrina bíblica, que para hacer sus predicaciones
dedican apenas unos cuantos minutos porque simplemente la enfocan hacia lo que ellos quieren decir. Y muchos de ellos son famosos, son muy, muy escuchados. Por eso la Biblia dice que se amontonarán. La realidad es que entre más cerrados estén estos maestros, son más sus seguidores. Entre más torcidos sea su doctrina, son más las personas que se amontonan. Y Pablo dice, prediquemos la verdad, dediquemos tiempo. Los que son pastores, dediquen tiempo y esfuerzo al estudio de las Sagradas Escrituras, porque la iglesia necesita la sana doctrina. Dice el versículo 4 que la falsa doctrina, la doctrina apoyada en las concupiscencias de la carne, aparta el oído de la iglesia de la verdad y lo vuelve a las fábulas. ¿Cuántas personas están siendo apartadas de la verdad y vueltas a las fábulas por estos pastores que no estudian el texto, que no hacen su labor y que simplemente están predicando conforme a sus concupiscencias, a su avaricia, a su codicia, a todo aquello que surge de su carne, de los deseos de su carne, y que lo que hace es no traer verdad a la congregación, sino apartar el oído de la congregación de la verdad? Por eso es importante que cuando escuchemos una predicación, cuando pongamos un mensaje bíblico, sea de alguien que realmente sea un pastor, que realmente sea bíblico, porque de lo contrario, en vez de acercarnos a la verdad, nos estamos apartando, como dice este texto. Cada vez que usted escucha a un apóstata porque le parece chévere, porque le gusta la manera en que habla y todo esto, pero no porque es bíblico, en vez de usted estar acercándose a la verdad, se está alejando de ella. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que cuando el pastor hace lo que tiene que hacer y dedica el tiempo y el esfuerzo a la labor de preparar un buen mensaje para la predicación, pues esta predicación dominical llega a ser un alimento nutritivo, rico para la iglesia, para el corazón de los creyentes que necesitan la palabra de Dios. Y quiera el Señor que cada uno de los pastores pueda tener el tiempo, la disposición para hacer su trabajo como Dios le ha mandado. Otro punto importante dentro del culto público es la Cena del Señor. La Cena del Señor es equiparable con la Pascua del Antiguo Testamento. En esa Pascua del Antiguo Testamento se anticipaba la hora del Redentor. Recordemos que había un sacrificio, un cordero que se inmolaba y toda la congregación participaba, solo que en la ceremonia del Nuevo Testamento ya no se efectúa con la muerte de un cordero, lo que hablábamos hace un tiempo, que en el Nuevo Testamento ya no se practican esas cosas que eran sombra, sino que en el Nuevo Testamento ya se recuerda, se celebra lo que Cristo hizo en la cruz como sustituto por nuestros pecados, por nosotros los pecadores. Primera en los Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Entonces miren que aquí en este texto nos hablan acerca de la Pascua cumplida en Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Él ya fue sacrificado por nosotros. Jesucristo mismo instituyó la Cena del Señor para que fuese guardada por el pueblo de Dios, por la iglesia, como una señal de comunión del pacto hasta que Él vuelva. Todo el tiempo la iglesia está llamada a efectuar esta ceremonia que nos une, nos permite recordar la comunión que tenemos como creyentes en Cristo. Primera en los Corintios, capítulo 11, versículo 23, es el tan conocido texto de la Cena del Señor. Dice: porque yo recibí, está hablando el apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este texto es claro. El apóstol Pablo dice: yo les he dicho que practiquen esto que el Señor mismo dejó
el Señor Jesucristo. ¿Qué es la cena del Señor? La orden que Él dio de participar de esta ceremonia donde se representa la obra de Cristo en el pan y en el vino, que hablan de su carne y de su sangre derramada en la cruz por nosotros los pecadores. Entonces la cena del Señor conmemora la redención que Cristo logró con su muerte en la cruz. Algunas iglesias la celebran en todas las reuniones dominicales y otras simplemente lo hacen 2 veces al mes o 1 vez al mes. Pero el enfoque de la cena del Señor es el mismo. Y miren lo importante del enfoque que podemos ver y entender allí en este texto de Corintios. El enfoque es Cristo, no nuestra obra. Hay algunas iglesias que piensan que la cena del Señor celebra que todos estamos puros y limpios. Y como que si alguien ha pecado de alguna manera no puede participar de la cena del Señor. Pero si somos reales, en la vida práctica nosotros, todos los creyentes, pecamos de una u otra manera. Lo que la Biblia nos llama es a examinar nuestro corazón. Y cada vez que nosotros examinamos nuestro corazón, irremediablemente tenemos que decir que somos pecadores. Si usted es sincero en su examen de conciencia, pues usted se va a dar cuenta que todas las semanas cuando usted se acerca a la cena del Señor, pues va a resultar que es pecador. Todos los que acudimos a la cena del Señor hemos pecado. Y todos nosotros descansamos es en la obra de Cristo, que es el motivo de la cena del Señor. Miremos que la cena del Señor celebra la obra de Cristo. Y si usted discierne el cuerpo de Cristo, si usted entiende que es por la obra de la cruz que usted puede participar de la cena y que usted va a entrar al cielo, que usted va a disfrutar de las glorias eternas, pues entonces puede participar. La Biblia nos llama a pedir perdón a Dios, a examinar nuestro corazón, a pedir perdón a Dios por nuestros pecados y a participar. No dice a no participar, no, sino a participar de la cena del Señor. Obviamente, dentro de la disciplina eclesiástica hay momentos en que se puede suspender la cena del Señor a un creyente como parte de la disciplina. Pero esos ya son casos de disciplina. Pero en nuestra comunión como creyentes, pues debemos nosotros participar de la cena del Señor. No deberíamos disciplinarnos a nosotros mismos porque es una labor del gobierno de la iglesia. Debemos más bien participar de la cena del Señor como la Biblia nos dice. Y obviamente vivir para la gloria de Dios. El punto de la cena del Señor también es muy importante dentro del culto público. Otro punto importante son las ofrendas. Recordemos que ya lo vimos anteriormente en las clases del Antiguo y del Nuevo Testamento acerca de la liturgia, de cómo la obra del Señor en toda la historia de redención es sostenida por Dios mismo, pero a través de la iglesia. Hay personas que dicen que Dios le provea y punto, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios provee a través de la iglesia y que es una responsabilidad de la iglesia el sustento de la congregación, del pueblo de Dios, de los ministros más bien, de los ministros del Señor. Tanto en el Antiguo Testamento vemos cómo los levitas, los pastores, los sacerdotes eran sustentados por la congregación, y en el Nuevo Testamento ya vimos que también pasa lo mismo. Así que dentro del culto público las iglesias lo que hacen es tomar las ofrendas como parte de esa provisión para el sustento de la obra del Señor. Deuteronomio capítulo 18, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen el sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas, le darás, porque porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová. Él y sus hijos para siempre. Aquí vemos el derecho que tenían los sacerdotes a participar de las ofrendas que traía la iglesia, la congregación.
Esas ofrendas eran los bueyes, los corderos para el sacrificio, pero también de las primicias del grano. Y miren que la iglesia tenía que sacar, cada creyente tenía que sacar parte de su cultivo para traer como sustento para el sacerdote. Eso es importante. Algunos dicen, sí, pero ya no cultivamos, entonces ya no. Eso es algo necio, ¿no crees? Porque el hecho de que ya no se cultive, que nuestra economía ya no sea agrícola, no quiere decir que el pastor en el Nuevo Testamento no coma, ¿cierto? Y no quiere decir que a nosotros se nos haya quitado nuestra responsabilidad de sustentar la obra. Nosotros llegamos al Nuevo Testamento y Pablo argumenta también poniendo como base el Antiguo Testamento y habla del derecho de los ministros del Evangelio a trabajar de tiempo completo sustentados por la congregación. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 6 al 9. Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que seguimos de vosotros lo material. Y es una argumentación muy linda porque no solamente se sustenta en la lógica que está usando Pablo de que nadie es soldado a sus propias expensas, sino en la ley, en las escrituras, diciendo, mire, la Biblia nos habla de nuestra responsabilidad. Parte importante del culto público es las ofrendas también, que debe ser un tiempo en el que la iglesia cumple con su deber. De tal manera que al igual que en toda la historia de la redención, las iglesias apartan cierta cantidad de tiempo el domingo para hacer también el punto de las ofrendas y con ellas glorifican a Dios, porque la Biblia dice que es olor fragante delante de Dios cuando suplimos las necesidades de los ministros y cumple también con su deber, con el deber que toda la congregación tiene. Y por último, el punto 10 de estos puntos importantes dentro del orden público de las iglesias es la bendición. La bendición del oficial como autoridad. Si nosotros leemos las escrituras, la Biblia da especial privilegio a las autoridades de bendecir a los que están bajo autoridad. Si nosotros recordamos, por ejemplo, la bendición de los padres sobre los hijos era común en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos encontrar bendiciones de los patriarcas sobre sus hijos y cómo sus palabras pesaban tanto dentro del tiempo, a través del tiempo, ¿no? Lo que decían los padres se cumplía sobre los hijos, esas bendiciones que ellos derramaban sobre sus hijos. De la misma manera también el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía el deber de bendecir a su pueblo. Nosotros leemos en Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, que dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Este texto nos dice claramente, el sacerdote debía bendecir a su pueblo. De igual manera vamos al Nuevo Testamento y encontramos a Pablo y a los demás apóstoles siguiendo esa misma tradición, ¿no? Esa tradición ordenada por Dios y en sus cartas, cuando terminaban esas cartas, que muchas de ellas eran sermones en realidad, cuando terminaban esas cartas siempre estaba la bendición del apóstol, la bendición del pastor de la congregación y encontramos muchos ejemplos en la Escritura. Uno de ellos lo encontramos aquí en Efesios capítulo 6, versículos 23 y 24, que dice, paz sea a los hermanos
y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Siempre ustedes leen todas las cartas del apóstol Pablo, finalizan con una bendición, finalizan bendiciendo, de tal manera que las iglesias también continuaron la costumbre y siempre dentro del culto público, al final del sermón, después de que se termina, pues el pastor sella esa reunión bendiciendo a la iglesia, al estilo del sacerdote, igual que lo hacían los apóstoles cuando escribían o cuando daban sus sermones a la iglesia, pues la iglesia continúa haciéndolo. Y de tal manera que la iglesia bíblica pues siempre dentro del culto público deja un tiempo final para bendecir a el pueblo de Dios. Esos puntos que hemos visto, 10 puntos, son importantes. Podríamos hablar de otros, pero pues hablamos de estos 10 porque son de los más importantes dentro de lo que es el orden de culto de las iglesias bíblicas. Ahora, con esto llegamos al final de este módulo de la liturgia bíblica. Espero que a través de este módulo hayamos podido examinar de manera más minuciosa la manera en que estamos haciendo las cosas dentro de la liturgia y que podamos tal vez corregir con miras a agradar a Dios y no a los hombres. Así que Dios nos ayude para que cada vez podamos hacer nuestra liturgia, nuestra práctica eclesiástica de una manera más agradable delante de Dios. Eso es todo por este módulo. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo. Bendiciones.